Ahora, los nervios periféricos, que no son los pares craneales, se dividen en 31 pares de nervios espinales. Estos nervios espinales, que son los que encontramos acá, vean, aquí, 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 estos 31 pares de nervios espinales los dividimos en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio. Estos nervios espinales, todos van a tener más o menos una conformación similar. ¿Cuál va a ser la conformación de estos nervios espinales? Bueno, pues tenemos una parte motriz. Esta parte motriz, recuerden que la neurona se encuentra en las astas ventrales de la médula espinal. Va a salir su axón por las raíces ventrales. Después va a dirigirse hacia acá y se va a unir a la parte sensitiva, y propiamente una vez ya la parte sensitiva y motora van a formar al nervio espinal. Este nervio espinal a su vez se divide en dos ramos, un ramo ventral que se dirige hacia la parte anterior del cuerpo y un ramo dorsal que se dirige hacia la parte posterior del cuerpo, ¿sí? Pero vean cómo son mixtos. El otro componente, ya lo mencionamos, es el componente sensitivo, que como ustedes saben tiene el cuerpo celular en los ganglios de la raíz dorsal, y estas neuronas, que son de tipo pseudo unipolar, van a tener una proyección que se va a dirigir hacia la periferia para que nosotros podamos sentir, y otra proyección que se va a dirigir hacia el sistema nervioso central, que es propiamente la que va a mandar la información, el chisme, hacia nuestra médula espinal y de ahí a sitios supraespinales. Esta es la forma general. Si nosotros vemos anatómicamente, aquí podemos observar bien las raíces nerviosas. Vean, esto que encontramos aquí como que está saliendo son estas raicillas que están acá. Estos son los ganglios de la raíz dorsal. Vean qué bonitos se ven. Vean cómo son ganglios, están por fuera de la médula espinal. Esto es la médula espinal, estos son los ganglios de la raíz dorsal. Y bueno, aquí propiamente ya encontramos al nervio raquídeo, al nervio periférico. ¿Correcto? Nos acercamos y solamente repasemos. Neurona sensitiva, cuerpo celular, ganglio de la raíz dorsal, manda su información hacia el sistema nervioso central. Neurona motora, cuerpo celular, asta ventral de la médula espinal, asta ventral de la médula espinal, tiene sus axones que se dirigen hacia afuera, se juntan con los sensitivos y se forma el nervio espinal con una rama dorsal que se va a dirigir hacia la espalda y una rama ventral que se va a dirigir hacia la parte ventral del cuerpo. Estos nervios espinales en algunos sitios se aglomeran, se agrupan y cambian fibrillas unos con otros. A estas mallas de nervios les llamamos plexos, y tenemos distintos plexos que son importantes. El plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. Y aquí la pregunta es: ¿para qué nos sirve un plexo? El plexo sirve para que se combinen las fibras de distintos nervios espinales, de distintos nervios raquídeos, de tal manera que la función, alguna función X, no dependa solamente de una sola fibra nerviosa o de un solo nervio raquídeo, sino que sea la combinación de los nervios la que nos permita atraer esta información. Es como un mecanismo de seguridad. Si está repartido en muchas partes, no tienes tanto problema con que se lesione una pequeña parte. Ahora, si se lesiona todo el nervio, pues evidentemente van a tener manifestaciones clínicas muy notorias. Vamos con el primero. El primero es el plexo cervical. El plexo cervical es importante clínicamente. Está formado por raíces de C1, es decir, de cervical 1, de cervical 2, cervical 3, cervical 4. Y este plexo que vemos aquí, vean cómo es una malla de nervios, inerva al cuello, a la nuca, a los hombros y al diafragma, que es quizá el más importante. Podríamos invertir demasiado tiempo y esfuerzo cognitivo en conocer cada una de las ramas de este plexo y cómo se unen unas con otras. Sin embargo, no sería tan práctico. La aproximación de este curso de neuroanatomía es muy práctica, de tal manera que no gastaremos demasiado esfuerzo en aprender cómo está conectada cada una de estas ramas, pero sí necesito que aprendan un nervio, y este nervio de este plexo, pues, y este nervio es el nervio frénico. El nervio frénico es muy importante. El nervio frénico es el más relevante del plexo cervical. Este nervio va a recibir fibras de C3, C4 y C5 y va a inervar al diafragma, permitiendo su contracción. Cuando nosotros contraemos el diafragma, nosotros podemos inspirar, ¿sí? Una actividad que
evidentemente es muy importante, por eso es importante que conozcan este nervio. Y aquí se los pinté, vean, el nervio frénico baja desde el plexo cervical, cruza por el cuello, cruza por el tórax y llega hasta el diafragma, donde hace sus ramas para inervar a este músculo tan importante para la ventilación. Plexo braquial. Plexo braquial es otro clínicamente relevante. Encontramos distintas patologías que afectan al plexo braquial, particularmente por lesiones. Las lesiones pueden ser múltiples, por ejemplo, cuando alguien le estira demasiado un brazo, cuando alguien se luxa el hombro, esto se luxa para enfrente y aplasta el plexo braquial, cuando alguien sufre, no sé, una herida por arma de fuego, cuando lo acuchillan a uno. Son muchos ejemplos quizá un tanto cruentos, pero bueno, vivimos en este país y suele pasar. El plexo braquial está formado por fibras, por los nervios raquídeos C5, C6, C7, C8 y T1, y predominantemente va a tener la función de inervar al miembro torácico, es decir, al miembro superior. Y esto evidentemente es muy importante, puesto que nuestros miembros superiores son las extremidades más importantes que tenemos para nuestro día a día, para nuestro crecimiento como especie. Tan solo la manipulación del que hacemos de los objetos es verdaderamente interesante. De tal manera que el plexo braquial sí va a tener múltiples ramas terminales, no solamente una como el nervio frénico, sino múltiples ramas terminales que son relevantes clínicamente tocar. Insisto, no implica esto que sean las únicas ramas que tiene el plexo braquial, así como el nervio frénico no era la única rama que tenía el plexo cervical, pero sí son las más importantes que aprendamos, y una vez que ya todos aprendamos estas, nos podemos ir más avanzado, pero al menos ahorita generar el común denominador de lo que es clínicamente útil en corto plazo. De esta manera, pues les digo que el nervio axilar es una de las primeras ramas. El nervio axilar va a ser el motor del deltoides y también va a ser sensitivo de la parte posterolateral de nuestro brazo, ¿correcto? Antebrazo, brazo. Este nervio puede lesionarse, no es tan común que se lesione, pero puede lesionarse. El nervio musculocutáneo está formado por raíces de C5, C6 y C7. El nervio musculocutáneo es importante porque es el motor del bíceps braquial, y pues va a ser muy importante para el movimiento de flexión del antebrazo. Cuando se flexiona el antebrazo, pues se apachurra el brazo, se apachurra el bíceps braquial y eso permite la flexión del antebrazo. Además de esto, es sensitivo de la cara externa del antebrazo y este nervio también puede lesionarse en distintas condiciones. Nervio radial, otro muy importante, formado por fibras que vienen de C5, C6, C7, C8 y T1. Vean cómo múltiples fibras nerviosas están contribuyendo para solamente un nervio. El nervio radial es muy importante para la parte motora del tríceps, lo contrario al bíceps, que nos permite extender el antebrazo. Y además va a tener una porción importante sensitiva de la cara posterior del brazo, antebrazo y mano. Vean cómo este nervio trasciende solamente una parte, no solamente tiene chamba en el brazo, sino también en el antebrazo e incluso en la mano. El nervio mediano. El nervio mediano, que es este que encontramos acá, está formado por ramas de C5, C6, C7, C8 y T1. Insisto, ¿qué pasa? Pues quiere decir que si nos lesionamos aquí esta partecita, vamos a tener un efecto sobre el nervio mediano, pero va a ser un efecto mínimo en comparación a si se lesionara, si solamente fuera C6 el que lleva toda la inervación del nervio mediano, pues sería algo catastrófico. El nervio mediano es motor de la región motora anterior del antebrazo y de la mano. Acuérdense, la región motora anterior del antebrazo, pues lo que nos permite es el movimiento de la mano, ¿sí? Y de la mano pues también va a tener algunas funciones. Es sensitivo de una porción limitada lateral de la mano. Todo esto además se los voy a incluir en un texto muy claro para que pues vayan repasando esto. Por último, el nervio cubital, o también llamado ulnar según la nueva terminología, está formado por ramas de C8 y T1 y es predominante motor y sensitivo de la mano.
Todos estos nervios pueden lesionarse por distintas cuestiones, por heridas, por fracturas, por ejemplo, la luxación del antebrazo o por compresión, por ejemplo, en el túnel carpiano, en el caso del nervio mediano, o por ejemplo, por compresión en el canal epitroclear, en el caso del nervio cubital. Es decir, vamos a tener distintas patologías que pueden afectar a estos nervios y con ello a la sintomatología del paciente de su extremidad superior. Aquí encontramos quizá a los tres clásicos más importantes: el nervio mediano, que sigue esta trayectoria, la van a ver muy bien en anatomía; el nervio radial, que sigue esta trayectoria, aquí pasa por el canal de torsión, se va por aquí y llega hasta la mano; y el nervio cubital, que va por acá, pasa por el canal epitroclear. Aquí es justamente donde te pegas cuando te duele, que dicen que es de la buena suerte, pero pues ahora que son médicos saben que eso no es cierto, y viene por acá la región de inervación del nervio cubital. Esto, les digo, es solamente una introducción al tema, es un tema en el cual nos podríamos estar varias horas. De hecho, les dejaré unos videos de un buen anatomista que se llama Leonardo Coscarelli, que los explica de una manera muy didáctica cada uno de estos nervios. La verdad, buen material. Aquí tenemos cuáles son las regiones, los dermatomas de nuestro plexo cervical y braquial. Vean cómo C2 se encarga de esta parte sensitiva, de aquí y de acá; C3 de esta porción sensitiva, C4 de esta porción sensitiva, C5 de esta, y si nos vamos hacia adelante, pues podemos ver como C6 es todo esto, C5 es esto, T1 es esto, y C7 sigue esta trayectoria rara en la parte posterior y anterior del brazo. Si piensan que esto es difícil de aprenderse, tienen completamente la razón. Esto es difícil de aprenderse y hay algunos sitios en particulares que nos sirven, por ejemplo, para saber dónde está una lesión a nivel medular, basándonos en la exploración sensitiva y en la exploración motriz de algunos dermatomas y miotomas en específico. ¿Me es relevante que en este mismo instante lo aprendan? No, la verdad no. Llevaremos al final del curso una parte integradora donde veremos exploración neurológica y todas es cómo explorar bien los dermatomas y cómo explorar bien los miotomas. Pero sí me es relevante que sepan en este momento que sepan que existen los dermatomas, que existen una manera de correlacionar una raíz nerviosa con la sensibilidad o movimiento que tenemos en una de nuestras extremidades. Dentro de los miotomas del plexo braquial lo podemos pues ver clínicamente muy bien a través de pedirle al paciente que haga abducción del brazo, es decir, que levante el brazo. Para esto necesita estar íntegro hasta C5 a nivel raquídeo. Para flexionar los dedos, para esto se necesita hasta C8. Para aducir, abducir y aducir los dedos, para esto se necesita hasta T1. Y para flexionar y extender el antebrazo sobre el brazo, para esto necesitamos C5 y C5 y C6 y C7 y C8. Y vean cómo rápidamente pues esto correlaciona C5 y C6, qué dijimos que formaba parte de C5 y C6 o qué nervio emana de C5 y C6. Uno de los nervios es el músculo cutáneo, que nos permite propiamente pues flexionar nuestro antebrazo, nuestro brazo, y C7 y C8 a quien está conformando predominantemente el nervio radial, que nos va a permitir extender el antebrazo sobre el brazo. Vean cómo todo correlaciona, pero insisto, en este momento no les voy a preguntar de esto en el examen. En este momento es solamente una clase introductoria del sistema nervioso periférico. Y tenemos una condición clínica que es relevante. Esta condición clínica se llama tumor de Pancoast o de Pancoast, como le quieran decir. Este tumor se suele generar en los ápices pulmonares, es un tipo de cáncer e invade a la parte que está por arriba de la clavícula. Y vean que es justamente lo que está pasando por aquí. Está pasando por aquí nuestro plexo braquial. De tal manera que este tumor de aquí va a debutar o va a generar
pues cambios a nivel de nuestro brazo y algunos cambios autonómicos que los vamos a entender en sistema nervioso autónomo, pero vean, algunos cambios a nivel del brazo. Vean entonces como una sintomatología propiamente del brazo nos puede hablar de algo tan grave como un tumor a nivel de nuestro pulmón y un tumor que suele ser de muy difícil control.